Estamos en nuestro Buena Gente de comienzo de semana, bastante especial porque bienvenidos a los del Club de las 11, los que no han tenido que madrugar, puede que estén apareciendo recién a esta hora, pensando qué se hace hoy, qué se hace mañana, si se van a poder juntar con amigos, con la familia. No sé si el asadito entra en plan, porque viste que cada vez menos asadito. Sí. Cada vez un poco menos el asadito, pero bueno. Hay que ponerle un poco más de pollo y claro, ahí un poquito un cerdito, de carne, alguna otra cosa. Sí. No, por ahí son días que la gente aprovecha también para hacer algún arreglo en la casa, aunque hoy todo te exige o tener un restito o ver si te vas a endeudar, si vas a tarjetear, bueno, ¿cómo haces? Como todo en este y las país ofertas hace que te tantos llegan por todos lados a tu WhatsApp, hasta a tu celular o a tu mail también, ¿no? No, y las ofertas de te doy chances, ponele hasta las billeteras virtuales que tenemos en el teléfono diciéndote podés acceder a un préstamo, abrís el home banking y lo primero que te aparece es podés acceder a un préstamo de hasta... Tenés un préstamo preaprobado. Sí, exactamente. Todo el mundo te ofrece préstamos. Y comienzan las estrellitas a aparecer en tu cabeza. ¿Será conveniente? Bueno. ¿Qué habrá que saber? Esa es la idea. En un día no laborable, para vos que estás en casa, tranquilo, y mirás el próximo miércoles como lunes para afrontar las deudas y demás, vamos a tener un diálogo con Pablo Padín, profesor, de asesoramiento también en lo económico y financiero, a quien ya lo tenemos allí en línea. Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gustavo, buenos días, Marcela, y a todo el equipo de la 1020 y por supuesto a toda su audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿qué hacemos ante esos ofrecimientos que me aparecen? Tenés un crédito preaprobado de tu banco, estás al día, te lo mereces porque fuiste el mejor del mes. Tienes un galardón por ser tan cumplidor. Bueno, nada, creo que tenemos que empezar viendo de que primero la necesidad de, indudablemente que lo que nos está arrojando hoy los sondeos es que ha habido un creciente endeudamiento de la familia en relación justamente, como ustedes comentaban, con las billeteras virtuales, en el sistema financiero formal también, o sea, en los bancos, hay un crecimiento y sobre todo un crecimiento de la mora. Y muchas veces tiene que ver porque justamente el presupuesto de la familia es de alguna manera superado por las necesidades también y los ingresos que no alcanzan para poder, podríamos decir, sustentar los gastos normales. No estoy hablando de aquellos que nosotros de alguna manera queremos enfrentar, que es, por ejemplo, bienes semidurables o bienes durables directamente. Entonces, bueno, creo que el consumidor de esos créditos primero tiene que fijarse cuáles son las tasas a las cuales está adhiriendo en un préstamo y cuál va a ser su costo que va a tener que agregar a su presupuesto mensual. Está bueno eso. Entonces, primero mirar el tipo de tasas de ese, porque uno a veces se ilusiona con el monto. Te dicen, tenés ya un préstamo de 10 millones de pesos. ¿Qué hago primero? Como consejo es eso, Pablo, ¿no? Mirar las tasas. Primero que nada, ver la tasa. ¿Qué significa la tasa? Y hay diferentes tasas, y por ahí la familia, el consumidor, se marea un poco. ¿Cuál es la tasa de referencia en realidad que estoy tomando? Sí, yo dudo que la mayoría de los mortales sepa mirar esa tasa y saber cuánto en definitiva está devolviendo a la hora de ir pagando ese préstamo. Bueno, ahí tienes un problema, Marcela, que es creo que un problema endémico que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo. La falta de educación financiera. Exactamente, claro. Falta de educación financiera. En un mundo donde lo financiero, tanto para el consumo y esto apalancarlo, podemos decir, a través de un préstamo, de tomar un préstamo, como también de colocaciones inclusive. O sea, decir, bueno, acá tengo un sobrante porque tuve un trabajo extra o porque tuve algo que sucedió o vendí algo y cómo colocarlo también. Ese aprendizaje lamentablemente no está institucionalizado en nuestro sistema educativo. Y estamos atravesados por eso, porque somos parte de esta nueva etapa del capitalismo a nivel global, ha estado cruzado por lo financiero. Entonces,
lamentablemente, lo primero que se fija el consumidor directamente es decir, bueno, me van a prestar 10 millones, como decía Gustavo, y voy a pagar una cuota de tanto. Y ese es el único análisis que se hace. Claro. Lamentablemente caemos en ese análisis, que es el análisis más sencillo. Pero lo que tenemos que ver, ir un poquito más, es nada más que un poquito más. En cualquier crédito que tomemos, cualquier préstamo que tomemos, siempre nos van a informar cuál es la tasa con la cual estamos tomando ese préstamo. Y sobre todo, fijarnos en lo que dicen costo financiero total. Porque muchas veces nos dicen, bueno, la tasa es una tasa fija al 68%. Y bueno, y veo la cuota, digo 68%, tal vez no es muy cara, o sí, pero en definitiva... Y eso no es una información, en definitiva, para el bolsillo del consumidor. Pablo, el costo financiero total me aparece solamente con las siglas CFT. Perfecto. Y normalmente, al pie de cualquiera de los bancos donde uno, podríamos decir, hace una consulta, inclusive en las billeteras virtuales, si uno se va a que le den el detalle, lo figura perfectamente y en letras bien grandes. No es algo que esté oculto porque son las normativas del Banco Central, que tiene que quedar esa información claramente para el consumidor de crédito. Perfecto. De préstamo. ¿Y qué hay? Un CFT y 2 puntitos y te aparece un porcentaje ahí. Exactamente. CFT es la última. Siempre te aparece primero la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, el costo financiero total, CFT-PA, tasa efectiva anual. Es toda una complicación, pero yo lo que, fíjense, para hacerla más sencilla para el consumidor, la tasa de todos los numeritos que vemos, la más alta de todas. Esa es. ¿Y por qué hay que ver esa? Porque en definitiva, esa tasa, ese costo del préstamo, significa que ahí ya está todo incluido. Está incluido los intereses, por supuesto, los intereses, todos los gastos que significan el otorgamiento de ese préstamo, y significa también que está incorporado el IVA sobre los intereses, o sea, los impuestos sobre los intereses, el impuesto a los sellos que pagamos en la provincia cada vez que se nos otorga un préstamo. Entonces, ese es nuestro costo total. Es como si fuéramos al autoservicio y solamente compráramos por el precio neto. No, pará, yo como consumidor pago un 21% más. Es como si el comerciante nos dijera, esto vale 100 pesos, pero cuando llego a la caja me entero de que vale un 21% más y que además el comerciante me dice, no, pero yo además pago ingresos brutos, que es un impuesto directo sobre esa venta, y hay un 3% más. Lo que hay que fijarse siempre es el precio final de cuánto nos está saliendo el costo, en definitiva es el precio del dinero. Cada vez que nosotros pedimos un préstamo, lo que estamos pidiéndole a esa entidad, sea una billetera virtual, sea una financiera o sea un banco dentro de las regulaciones del Banco Central, o sea cualquiera de los bancos de plaza, es ver cuánto a mí me sale, qué es lo que le están dando, le están cobrando por el uso del dinero. Ese es un concepto que hay que tener. Yo pago por el uso del dinero, es igual que cuando voy a alquilar y yo pago un alquiler por el uso del inmueble. Bueno, esto es el pago por el uso del dinero. El tema es que la persona cuando, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando va a pedir ese préstamo, sobre todo ese préstamo que es de una cifra no demasiado elevada, lo hace en un estado de desesperación que lo único que le interesa es tener a disposición ese dinero y después verá cómo lo paga. Bueno, es parte de todo un desarrollo, que es lo que hablábamos al principio, de lo que significa una educación financiera. Que es una educación financiera, partamos de una base. Hoy los ingresos han sido, podríamos decir, deteriorados en el transcurso, sobre todo de este último año, para el sector privado. Los últimos 12 meses, de mayo, abril del año pasado a esta parte, han disminuido su poder adquisitivo del sector privado, y para el sector estatal, sobre todo nacional, me voy a referir estatal, nacional, el detrimento que ha tenido en sus ingresos es mucho mayor, porque se remonta sobre todo a diciembre del 23 en adelante. En ese sentido, como vos bien dices, Marcela, lamentablemente salimos desesperados a cubrir tal o cual cosa.
Lo que podemos hacer, ya que no tenemos otra solución que solicitar un préstamo, pedirle a un tercero, a una entidad, que nos preste dinero para satisfacer o para, de alguna manera, cubrir los huecos que tenemos dentro de nuestros consumos. Por lo menos hacer un breve paneo, un breve comparación de las opciones que podamos tener y acceder. Tendremos la opción de que si nos depositan el sueldo, hagamos cuenta aquellos que tienen sueldo en tal banco, en ese banco vamos a tener una línea de crédito casi preacordada. Nos fijaremos fijémonos cuál es la tasa, como dije, el costo financiero total de ese préstamo que me van a otorgar. Nos fijemos en la billetera virtual, a ver cuánto nos dice ese costo financiero total. También fijémonos, que lo dice la tarjeta de crédito, por ejemplo, no puedo pagar el saldo total y puedo pagar solamente el mínimo. Fijémonos cuánto dice esa tasa, claro. Cuánto es la tasa que me va a significar dejar de pagar el total de la tarjeta. Claro. Esa es la peor opción, esa es la peor de las tasas. Es la peor, porque es la de costo más elevado y a muy corto plazo, porque al mes siguiente yo tengo la misma situación que la que tuve hoy, aumentada y acrecentada con el peso de la deuda más los intereses que yo tengo del mes anterior. Bueno, y en la compra con tarjeta también hay otra cuestión que muchas veces como consumidores no miramos, y es hasta 3 cuotas en cuotas iguales sin interés, pero te lo puedo dar en 6 o en 12 y se va incrementando ese interés. Y entonces la gente dice, bueno, lo pago en 12 veces, total de aquí a un año, pero el tema es que a veces terminas pagando hasta 2 y 3 veces el costo del producto que estás comprando. Y encima hay podríamos decir, un eslogan medio oculto, porque fíjate que dicen, te lo doy en el mismo precio en 3 cuotas o en 12 cuotas fijas. El 12 cuotas fijas ya sí se le incrementó en la tasa de interés. Si ustedes suman esas 12 cuotas fijas, ya es distinto al valor del precio de contado o en 3 cuotas. Fíjense que hay casi una señal y media equívoca, si queremos, en que, no, son cuotas fijas. No, son cuotas fijas, sí, estamos de acuerdo, pero tienen un impacto de los intereses. Y siempre consultar, si es posible, cuánto es realmente el precio de contado. Hay veces que sí, que el precio de contado es idéntico a 3 cuotas sin interés. ¿Estamos? Claro. Hay veces que no se mueve la casa de comercio al momento de decir, mire, yo sí lo quiero pagar de contado. Quiero saber, y si no lo quiero pagar de contado, quiero saber cuánto es de contado, que sale 100 pesos, y en 3 cuotas, que me dice que es lo mismo, no es lo mismo, porque capaz que sale 120 pesos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Y por ahí no quiero marear a la audiencia. Básicamente, comparemos al momento de tener, o sea, hay dos momentos en el consumidor, en la familia. 2 momentos. Uno, cuando realmente quiero optar por la financiación porque me conviene, que es lo que apuntaba vos, Marcela. Si a mí me dicen de que el precio del contado efectivo, el contado de un solo pago con la tarjeta de débito vale 100, y si me lo van a dar en 3 cuotas vale 33,33 cada cuota, bueno, tengo la posibilidad de decir, no voy a asumir ningún otro costo. Y esa es una opción de compra. Pero está la otra situación de la familia, que es, como dijo Gustavo, cuando la familia se encuentra en una situación que se endeudó, o sea, que lamentablemente cae en la deuda, en la situación casi de mora, ¿y dónde tiene que salir? Tiene que salir a comparar, dentro de las posibilidades que pueda tener para tomar un crédito, comparar ese costo fijo, ese costo total, que significa el tomar un crédito. Ahí sí comparar, por lo menos tomarse ese pequeño trabajo. Bien, por ejemplo, hoy, les digo rápidamente, a ver, dale, un ejemplo. El costo financiero total de un préstamo personal en el Banco Nación, y vamos a dar una ponerlo como se está entre 150 y el 70%. Depende de si uno tiene, podríamos decir, banco o no, porque hay 150 al 170% anual. Significa esto, que uno va a pagar durante ese año 100
va a pagar en intereses y gastos y impuestos, etcétera, etcétera, 150 pesos más. Voy a pagar más 150 pesos más. Estamos haciendo de cuenta que fueron un crédito a 12 cuotas. Pero tenemos que estar en la cabeza de que hoy va a tener un costo en nuestro presupuesto familiar que va a ser un 150 sobre aquello que hayamos pedido. Ejemplo, no nos vayamos a las tarjetas de crédito. En las tarjetas de crédito, los saldos impagos están cerca del 200%, cuando es el costo fijo total. ¿Qué es lo que le podemos decir o acompañar al consumidor, a la familia sanjuanina? Es tómense el trabajo de poder comparar entre las opciones que tienen posibilidades de acceso, entre diferentes ofertas, si queremos, de el dinero o del crédito o del préstamo. Tomar ese pequeño recaudo. No solamente fijarse en el valor de la cuota que me queda, que es normalmente lo que se hace. Bueno, puedo pagar la cuota de tanto. Sino fijarse cuánto me sale ese dinero que me prestas. O sea, por ejemplo, para ponerlo en números, el Banco Nación hoy le pido 10 millones, voy a tener que devolver esos 10 millones más 15 millones. Pido 10 y tengo que devolver 25. ¿Está bien? Exactamente. En un año. Bueno, para... Son las cosas. Ves la nominal. No voy a ponerme a tratar técnicamente porque sería mareada. Pero la primera tasa que se pone en talla es la tasa anual. Este mismo 100% nominal, que es la más de todas, es el 68%. Y vos te puedes equivocar con esa información. Claro. Esa es una información para de lo que significa el movimiento de un crédito y cómo significa también la acumulación de esas tasas. Entrar en tecnicismo, quiero decirle a la audiencia que en el financiero total, que es realmente qué es lo que voy a tener que sacar o qué es lo que me va a quedar de mi bolsillo. Si comparás, Pablo, si comparás este ejemplo de banco con alguna de las virtuales que uso, las de color amarillo, por ejemplo, ¿qué está conviniendo? Y en general el Banco Nación tiene mejores tasas. El Banco Nación tiene mejores tasas. Sí. Es uno de los bancos en plaza con menor costo financiero total. Realmente siempre, no solamente hoy, históricamente ha sido un banco de referencia. Nos referencia con su tasa. Para abajo generalmente no es mucho, igual que, bueno, cuando hay inversiones, que es otra cosa, plazo fijo, pero costo del dinero para el consumidor, salvo aquellas personas que tengan una tasa especial en bancos privados, general, por tener cuenta y donde por ser cliente, por ejemplo, la empresa donde trabajo ya es cliente y yo cobro en ese mismo lugar, por ahí suele suceder de que tenemos tasas preferenciales por ser cliente y la empresa a la cual trabajamos también. Pero vuelvo a insistir, como tasa de referencia en el mercado en general, siempre ver la del Banco Nación, que es solamente poner en el Google, poner deme la tasa para un préstamo personal del Banco Nación. Con esas palabras nada más va a encontrar cuál es el valor hoy de plaza, hoy del valor del préstamo en el Banco Nación. Exacto. Poder compararlo también, y cuando vayamos a tomarlo, antes de tomarlo, porque para colmo las billeteras virtuales tienen una gran, no es engaño, sino un gran automatismo para poder tomar el crédito. Ustedes fíjense que inclusive uno va a pagar algo y ya le está figurando abajo, entre las opciones de pago, que lo paga con fondos propios, con alguna tarjeta de crédito que tenga adherida a esa billetera virtual, o con financiación propia del ¿cómo se llama? de la billetera virtual. Antes de tomar eso, antes de tomar esa opción, por favor, fijarse cuánto es el costo financiero que estoy asumiendo
como parte de los egresos que voy a tener de mi presupuesto familiar. Genial la clase de hoy, profesor. Hemos aprendido lo que es ese costo financiero total. Para la próxima, cuando puedas, hablaremos de inversiones, dónde vamos a invertir. Aquellos que tienen algo o les quedó algo del mes, o aquellos que lamentablemente hoy, que está pasando mucho, se quedan sin trabajo y se encuentran con una indemnización y no saben qué hacer, que es un gran problema. Pablo, te agradecemos, muy amable por atendernos en este día. Gracias a ustedes y bueno, saludo a todo el equipo de la 1020 y por supuesto a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Las recomendaciones y el análisis de Pablo Padín en el tema de los préstamos personales o de endeudarse con tarjeta de crédito, ¿qué es lo más importante que debemos considerar? Primero, a la hora de ir a solicitar un préstamo, comparar las distintas ofertas que hay y ver cuál es la más conveniente según nuestra situación, pero no viendo si vamos a poder pagar la cuota mes a mes de ese préstamo, sino tomando en consideración el costo financiero total, es decir, de lo que tomé o el monto que tomé, ¿cuántas veces más lo voy a estar pagando? Haces esa cuenta mirando ese costo financiero total, al igual que cuando vas a comprar algo en cuota, está bien, a veces no te queda otra, lo necesitas y lo tenés que comprar en cuota. Tenés que decir, cuando yo termine de pagar esto, ¿cuánto me salió realmente el televisor, la heladera, el lavarropa o la cocina? ¿Cuánto lo pagué financiado en esas 36 cuotas? Lamentablemente hoy es así la situación. Y hay gente que se va endeudando para hacerle frente a cosas, entre comillas, pequeñas, pero que no tendría otra manera de poder pagar si no se endeuda. Lo que pasa es que voy también con algo tan básico que es el pilar de todos nosotros. Quizás que nuestros hijos ya tengan otro concepto de lo que es la educación financiera. No, ojalá que lo tengan, porque no está incluida en las currículas escolares. Entonces, hay alguna que otra experiencia un poco más aislada, pero no forma parte de tus materias como matemática, lengua, ciencias naturales, sociales, y debería estar desde el primer momento. Hay nociones, hay conceptos que se comparten, pero una cuestión metódica y que un chico que sale de secundaria esté capacitado en educación financiera, hasta ahora solo hay proyectos e intentos. Pero yo creo que hay puntos básicos que se pueden enseñar para los chicos que están en sexto o en séptimo, según si es técnica o bachillerato, ¿no? Lo que eligieron, ¿no? Saber si vos pedís un crédito, cuál es la tasa de eso, ¿no? O saber calcular un porcentaje de algo. También hay chicos que no saben sacar un porcentaje de algo. No, pero insisto en esto y vos te das cuenta que claramente no hay educación financiera cuando, por ejemplo, proliferan los casinos virtuales y los chicos lo primero que hacen es intentar meterse a apostar la plata fácil, esto de los influencers que te venden una vida de fantasía lujosa con un montón de, no sé, autos de primera gama, con hoteles de 5 estrellas. Un estilo de vida. Un estilo de vida que no existe. Y que van engañando, y tan fácilmente van engañando. Entonces vos ahí te das cuenta que no hay mucha conciencia de lo que eso significa. Claro. Se dejan llevar, claramente. Hola, buen día, chicos. Yo saqué un préstamo en el 2024 en un banco privado. La cuota es de 127.000 y a 36 cuotas. Tengo una pensión no contributiva, me sacan del sueldo el 25%. No me dieron chance. Es que... Sí, claramente más de eso no te pueden sacar por ley. Soy Juana, 1.370... Ay, ¿qué me habrás querido poner acá? 1.370.000, dice. Me prestaron en 36 cuotas, o sea, 3 años a una cuota de 127.000. Bueno, Pablo lo decía. 1.300.000 pidió, más o menos, parece. Pablo decía, ¿cuántas veces más terminás pagando el monto que pediste prestado? El ejemplo claro que nos dio de ese costo financiero total, Banco Nación, entre el 150 y 170. 150 y 170. Yo le pedí, vámoslo a un ejemplo, me das 10 millones... Banco Nación, ¿cuánto tengo que devolver? Tenés que devolver el 150 o el 170 de ese monto. Mirá lo que dice acá Alberto. Con los préstamos no hay que mirar cuánto devolvés, sino cuánto podés pagar. No,
No es así, Alberto. Claro, no, porque claro, probablemente sí podés pagar por mes ese monto, pero si haces la cuenta total te das cuenta que terminás pagando 3 veces el monto que pediste inicialmente. O en realidad lo está diciendo que no le queda otra que hacer ahora eso. Sí. Que no le queda otra que hacer eso. No te queda otra alternativa porque lamentablemente estabas desesperado cuando lo pediste, pero la realidad es esa, que pediste 10, terminás pagando 30. Sí, sí. Y hay otros que, por ejemplo, la tarjeta de crédito medio que funciona así, ¿no? La tarjeta de crédito, si uno tiene el efectivo te sale 10, pero si te dicen, te va a salir 15 dividido en 3 cuotas. Hay ciertos casos, que es lo que decía Pablo también. Sí. Hay diferentes opciones operatorias, no en todos los casos, pero hay veces que vos vas a comprar un producto que vale 10 pesos de contado, pero si lo vas a pagar en 3 cuotas iguales, vale cada cuota 33,33, claro, está perfecto. Perfecto, te conviene. Pero hay otras que no es así. Claro, y bueno, entonces hay muchos que ven, no sé, la tarjeta de crédito como un mal necesario también para adquirir cosas. Sí, porque vos pensás que en estos tiempos la gente antes usaba la tarjeta para hacer una compra de un electrodoméstico importante, para financiar un viaje, algún bien que era perdurable. Hoy la gente usa la tarjeta para comprar mercadería en el supermercado. Claro. Bueno, pero le pongamos que te va quedando un cupo y se rompe la heladera. O tenés que cambiar la heladera, o tenés que cambiar la cocina, o lo que sea. Podés terminar pagando un poco más caro a ese electrodoméstico, pero si no te queda otra. No te queda otra. ¿Cómo? Nadie, no sé cuántos, no digo nadie, además, pero ¿cuántos disponen de $1.000.000 en efectivo para hacer una compra así? Que hubiese logrado, me acuerdo siempre en TikTok, un chico que se compró una heladera y que decía que llevaba no sé cuánto tiempo ahorrando y él sentía que cuando juntaba la plata era como correr para hacer un gol y el arco me lo iban corriendo cada vez un metro. Te aparecen otros gastos en el medio que tenés que... Pero no solo porque te aparecen otros gastos, vas juntando la plata. Y esa heladera no vale lo mismo el mes que viene. Ese es el punto. Si me dijeran, necesito 15 pesos para una heladera. Sí, hoy. El mes que viene necesitas 17 y el otro mes necesitas 22 y el otro... Y así. Entonces nunca llegás ahorrando. Por eso la gente se termina endeudando. Sí. Es un tema, importante para verlo. Entonces, está bien, tenés que, sí o sí, tenés que ir a buscar un préstamo porque lo necesitas. Pero lo que nos enseñaba allí Pablo es justamente eso. Fijarte cuál es el que tiene el menor costo financiero total. Porque vas a tener distintas opciones. Elegir el que menor costo financiero total tenés. O sea, sabés que la cuota la vas a acomodar, pero en algunos casos vas a tener un pequeño beneficio en relación a ese monto que vas a pedir. Claro. Vamos a vender porque de algo hay que vivir, porque no vamos a pedir un préstamo. Así que vamos a vender a las 11 de la mañana con 34 minutos. Ya pensando en el almuerzo, no vemos nada de movimiento por la avenida frente a nuestro ventanal, porque claro, hoy no hay actividad en las escuelas, entonces no tenemos como otros días a esta hora una aglomeración de papás y mamás esperando a los chicos. Circulan vehículos un poco más que esta mañana temprano, pero está todo calmo, tranquilo, el día está hermoso, soleado, para el que tenga la oportunidad de pasarlo distendido y disfrutando del aire libre, 17 grados 2, algo de vientito sur, 23 kilómetros por hora. Decíamos esta mañana, día no laborable con fines turísticos. Hay rubros que están trabajando y otros que no. Bueno, vamos a dialogar con Sergio López, quien es el presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, que nos atiende muy amablemente en esta jornada. Hola Sergio, ¿cómo va? Hola, muy buenos días para vos, Marcelo y Gustavo. ¿Hoy es día de descanso en el mercado? Hoy el mercado descansa, al revés de otras actividades, ¿no es cierto? Mañana trabaja. Esto se da porque los días lunes generalmente son muy flojos en el mercado. Así que bueno, mañana sí, mañana todo el verdulero, todo este tipo de gente trabaja normal y arranca con todos productos nuevos y de esa forma. Así que bueno, hoy descansamos. Está bueno saber eso, pero de igual manera, ¿qué hace el verdulero? Pregunto y abro aquí, Sergio, ¿cuántas verdulerías son las que habitualmente son asistidas por el mercado concentrador? Y normalmente los días normales, o sea, los días pico que más verduleros entran, hay un promedio de 500
500 boletos que se venden aproximadamente, hay 500, 600, ha habido picos los días sábados, que va mucha particular y demás, bueno, que se llega a 800, 900 boletos. Pero bueno, lo normal es entre 500 y 600 los días martes y jueves, que son los días sábados, por supuesto, y después los otros días hay 300, 400 boletos. ¿Por qué usted nos dice boletos, que la gente que no es del rubro, que debe entender por se venden boletos? Se cobra un mínimo por el ingreso al mercado para seguridad, para controles, para un montón de cosas. Y ahí con eso le sirve para más o menos un gasto y bueno. Y ahí tiene más o menos un movimiento de la gente. Decía, y esos verduleros, los jueves, cuando hay un feriado como ahora, ¿llevan algo más? ¿Llevan algo más sabiendo que cuando es feriado cambian los días de atención? Sí, generalmente cuando tienen un feriado por delante, el día anterior sobrecargan en mercadería, bueno, como ocurrió el sábado, ¿cierto? El sábado se vendió mucho, bueno, por sabiendo ellos que hoy lunes no atendía el mercado, entonces se recargan un poquito para llegar a hoy. Sergio, ¿y qué nos dice la estación? Estamos ingresando en el otoño. Siempre se nos recomienda, ustedes en eso son muy formadores de conciencia consumidora, siempre se nos recomienda consumirlo de estación. ¿Qué es lo apropiado en esta temporada del año y si efectivamente está en buenas condiciones, si hay oferta o si la situación climática o económica va haciendo variar la normalidad? Sí, generalmente, bueno, las estaciones, pero bueno, estamos justo en un pico de que está arrancando el invierno y hay mucho de verano todavía, así que en esta estación generalmente hay mucho y a muy buen precio, de todo, todavía hay de todo. Lo único que había repuntado un poco es el tomate, que sí ha empezado ya a mermarse un poco, y en general lo demás ya se hace un combo de productos de verano y de otoño-invierno, que hay mucha oferta, hay muy lindo panorama para los consumidores de verde. Tienen en esta época mucha mercadería y a muy buen precio. Ya hay espárragos, hay acelgas, espinacas, todo lo de invierno. Costó mucho hace una semana, costó mucho, Sergio, una semana encontrar espinaca en las verdulerías. Sí, son las primeras, por eso te digo que están empezando las de invierno, pero ya ha bajado, llegaron a estar a 2.000 pesos una toda espinaca, hoy día los vas a conseguir en 1.000 pesos, ha bajado mucho algunos artículos de invierno que ya están asomando, están siendo los primeros. Bueno, como te digo, hay otros rubros todavía de muy buen precio, hasta el mismo espárrago que está empezando ha arrancado a muy buen precio. Sergio, ¿la conducta del consumidor ha cambiado producto de la situación económica? Y en general no ha cambiado mucho, no lo notamos nosotros porque sigue siendo nuestros artículos un poco resistidos al consumo. Cuesta mucho que la gente, que la ama de casa haga de comer, cuando se vende, cuando la ama de casa hace de comer, entonces busca productos en las verdulerías, pero todavía no se nota mucho en ese aspecto, si bien es que generalmente los productos nuestros eran muy vendidos a la gente de la clase media baja y el jubilado, todo este tipo de gente que hace de comer. Y bueno, esa gente al tener poder adquisitivo muy bajo, bueno, le cuesta ir y consumir en cantidad. Antes se compraba un paquete de acelga y si sobraba de una tarta, bueno, lo guardaba para una sopa, algo. Ahora no, van y buscan lo justo, unas hojitas de acelga, una fruta, una berenjena para rellenar la comida, pero bueno, en esa ahí se ajustan mucho. Sergio, ¿la papa cómo está? Porque había tenido algunos picos de aumento, ¿no? Hace algunas semanas. Sí, tuvieron picos de aumento, pero bueno, generados por las grandes tormentas en Córdoba, Mendoza, hubieron muchas lluvias y bueno, no podían entrar a ingresar los camiones a sacar, a retirar de los campos y levantó, pero hoy volvió a la normalidad, hoy está en 8 o 9 mil pesos una bolsa de papa, que es barato, es muy buen precio. Y que más o menos que en la venta un poquito estará en 1.000 pesos o por ahí, poco más, el kilo. Y no, y debería
estar en menos también. Ajá, ajá. Debería estar en 700, 800 pesos un kilo de papa hoy en el comercio, en la verdulería. Ajá, Sería ajá. un precio razonable. ¿Y el sanjuanino ha comprado, como todos los años, tomate para hacer salsa o bajó eso? No, eso va bajando, se va notando las pocas labores en las casas de hacer la salsa para la temporada, ya se ha notado que ha disminuido. Y eso se nota que se ha vendido menos tomate este año para hacer salsa. ¿No? La gente antes, había mucha gente dando vueltas buscando tomates para salsa, este año no se ha notado eso. Usted lo que nos marca, Sergio, más allá de un cambio en el hábito de consumo, es un cambio en el hábito cotidiano, porque usted ha dicho en un par de ocasiones la gente que hace de comer en la casa, con lo cual tendemos a interpretar que por la modernidad, por el cambio de horarios, porque la mujer sale a trabajar a la calle también, hay muchos hogares donde no se cocina todos los días. Y eso produce un cambio. Y por otro lado, esto de cada vez se hacen menos labores. Usted me hacía acordar, por un lado, la gente comprando tomates para salsa, pero recuerdo la imagen de la abuela comprando los cajones de durazno para hacer también conserva de durazno y dulces para tener para el invierno. Sí, no, eso también el durazno, la pera, manzana, todo antes la gente, todo se preparaba para la temporada de invierno con productos de todo tipo de conservas para tener, ¿no? Hoy día se ha notado, pero mucho, este año principalmente, se nota cada vez más ese rubro que está dejando de existir, va a pasar a la historia, van a quedar. Porque en el tiempo que eso estaba en auge, ¿usted lo podría cuantificar? ¿Solían vender X cantidad de cajones de tomate o de peras o de duraznos? ¿Y hoy a cuánto ha bajado? Y tiene que haber bajado, calculando 8 o 10 años atrás, que era un boom, eso era en la temporada, ahora era todos los días ver caminar gente particular buscando tomate para salsa. Hoy tiene que bajar un 50, 60%. Fácil. Muchísimo. Fácil. Yo el día sábado, suponer que buscaban mucho para el fin de semana, que tenían, no se vendían menos de 200, 300 cajones de tomate para hacer salsa, gente que buscaba para salsa. Y no, hoy no se venden 100 cajones para el famoso tomate fabriquero, para industria, para hacer salsa, que suele entrar al mercado. No se nota ese movimiento, no hay tomate, no entra, porque generalmente los mismos de industria que están para la fábrica sacaban un poco y lo metían al mercado, porque era plata en efectivo y mejor precio. Hoy esos productores le venden a las grandes fábricas, por ejemplo, tomate para conserva, no para conserva, sino para puré de tomate, por ejemplo. Sí, ese tomate, un porcentaje entraba al mercado para venderse para salsa, y bueno, ahora no está ingresando, hay muy poca cantidad que se ve en el mercado. Sergio, lo último, una de las últimas, ¿han notado que ha crecido el interés, o hay gente que se ha volcado al rubro, que son nuevos y que lo primero que hacen por alguna situación laboral, o se quedaron sin trabajo o buscan otro ingreso más en la casa y demás, se vuelcan a la verdulería? ¿Hay gente nueva que ingresa al rubro de la verdulería? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, ha habido mucho comerciante verdulero nuevo que generalmente en verano lo hacen, porque bueno, hay mucha mercadería y barato el tomate, que se consume mucho y demás. Se notó un ingreso, se ve mucha gente joven practicando este rubro, y bueno, vamos a ver en invierno si logran quedarse, porque en invierno es cuando se vende menos y los artículos son caros, que vienen todo eso del norte a muy alto precio, por ahí no lo pueden mantener. Pero sí, este verano un 20% tiene que haber aumentado de verdulero, y sobre todo jóvenes. ¿Les ha llamado la atención jóvenes así como en la necesidad? Exacto, sí, hemos visto mucha gente joven, muchas chicas, porque bueno, estábamos acostumbrados a ver nuestras verduras, ya que ya están terminando el rubro, y ver muchas chicas nuevas implementando esta actividad. ¿Y ahí qué hacen ustedes? ¿Algún trabajo de
cuando van. Generalmente consultan mucho, qué hacer, qué llevar, cómo empezar. Está bueno. La experiencia de uno más o menos los orienta, pues, con qué empezar, cómo trabajar, cómo tratar, bueno, todo ese tipo de cosas. En ese aspecto el mercado también está haciendo, está dando los permisos estos de buenas prácticas de alimentos, bueno, para boleros, para chacareros, para puesteros, para todo ese tipo de gente, los estamos realizando en el mercado para que tengan también ese permiso que a futuro van a solicitar. Está bueno todo eso, bueno para saberlo. Bueno, Sergio, queríamos una mirada general. ¿Esperan que sea un mejor 2026 en relación a ese 2025 que en la primera entrevista nos había comentado que bajó un 30% el consumo el año pasado, ¿no? Y las expectativas siguen siendo las mismas, pero bueno, mientras el poder adquisitivo del cliente, de la gente no mejore, WhatsApp tampoco va a mejorar lo nuestro, es claro. Normal, pero sí, las expectativas siempre son las mejores, y bueno, tratar de que levante un poquito del productor, no decaiga, no termine siendo cada vez más problemas de producir para los que logren poder pasar ese impedimento a lo ideal. Muchas gracias, Sergio. Amable, que siga descansando todo el día, y mañana el mercado concentrador está a plena actividad, para que sepan. ¿De qué hora la gente va a estar allí? A partir de las 5 de la mañana, la actividad normal para todo el verdulero que quiere ingresar a esa hora ya en actividad. Gracias, Sergio. Gracias. A todos por Listo. allí. Hasta el presidente del mercado concentrador, que nos estaba dando un panorama de la actividad en el lugar. Mira, justamente la gente que está en contacto con nosotros y nos cuenta de esas prácticas que se han ido perdiendo en la mayoría de los casos, no en todos. Ana nos manda una imagen tan ejemplificadora de esta tradición sanjuanina. Nos manda yo por la acción del fuego, con algunas envueltas, otras en asadores, y las conservas que han preparado. Anita, trate de preparar tomates también los expertos de alimentos, pero bueno, qué rico. Nos cuentan, salsa de cajón de tomate, salió hermoso. Mis hijos adolescentes ayudan, y es lindo que no se pierda esta costumbre, nos dice. Es lindo que no se pierda, pero bueno, cada vez es menos la que se porque cuesta hacer eso. Sí, y bueno, cuesta. Y datos para también, ¿no? Y Caruso, ¿cuánto pagaste? Ahora está a por 1.000. Caruso, vienen los... Nos dijo que claro, no llega a llegar a 1.000 pesos. 700, 800 y bajó la bolsa. Claro, la bolsa está a 6.000 pesos. Claro. Está buenísimo ese precio. Alto el precio. Somos 20. Nos escuchás en 96. Nos ves en el 36.2. En YouTube 1020. Nos encontramos en España y Capital. 265 4777. Para informarte, estas son las noticias de ahora. En San Juan,
afortunado. La suerte cayó nuevamente en San Juan. Apostó y ganó casi 35 millones. Un sanjuanino acertó 5 millones. Sale y se llevó más de 34 millones. El último sorteo, al acertar la combinación 12, 24, 25, 28, 40 y 44. En el país. El plan del gobierno para garantizar el superávit fiscal y cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional Ejecutivo enfrenta un escenario más exigente y por eso puso en marcha una serie de iniciativas que buscan achicar nuevamente el gasto. El mundo. Él tomó distancia del anuncio de Trump y una nueva ola de ataques en Teherán. La Fuerza Aérea Israelí anunció una ofensiva contra la infraestructura del gobierno islámico. Previamente, el mandatario de Estados Unidos había anunciado la realización de operaciones militares contra centrales eléctricas por 5 días. 2020. Todo el deporte. Liga Argentina de Vóley. Mañana por la noche UPCN se juega el pase a la final del campeonato. Enfrente lo tendrá Monteros. El partido se va a disputar en la cancha del Gremial en calle General Hacha, con ingreso libre y gratuito para todo el público. El juego comenzará a las 20. En San Juan, el cielo ligeramente nublado, 17 grados 2 décimas, la actual temperatura. El viento es del sur a razón de 23 kilómetros en la hora. La visibilidad es óptima para hoy, se espera una máxima de 23 grados hacia la noche, viento del sureste, pero apenas será una brisa entre 7 y 12 grados. 12 horas 6 minutos. Ahora ya estás informado. En la 1020. Noticias cada hora. Actualidad de lo más importante, lo escuchás. Muy bien a Tobías Martínez en la vuelta a la categoría TC Pickup porque 15º. Luego en la serie avanzó quinto, es decir que en la final largó del 10º puesto y terminó 9º, lo que fue la competencia, que la terminó ganando Otto con la Ford Ranger. Recuerden ustedes, estas son 10 del equipo Rusmed, es la que maneja Tobías. Pero ha sido positivo esta vuelta ese pick-up, sabiendo que no había conseguido en la primera del campeonato. Por otro lado, les cuento que Tobías va a continuar con la actividad este próximo fin de semana porque va a correr en el turismo, que en este caso será en Neuquén. Y ha llegado, ya estamos ahí algunos días, de fin de semana de carrera de la Fórmula 1. Fin de carrera de la máxima. El viernes horarios complicadísimos de nuevo este fin de semana para los... sí, hay algunos que tienen ahí horario cambiado y les viene bien. No, pero el día de semana sí está complicadito. Claro, porque es por la noche comienza la actividad a las 20. La segunda, 3 de la mañana. Bueno, pero ponele ya, si no trabajas fin de semana, más o menos, zafás. Más o menos, porque es a las 3 de la mañana. El día sábado, última práctica 23:30. Buenísimo. Clasificación, ahora que nos encanta por la expectativa que genera, porque sabemos que se puede meter en Q3 y eso está buenísimo. Clasificación sábado por la noche, ya domingo, 3 de la mañana. Y luego, el día domingo, sería... Perdón. Tenés del viernes, lo primero que dijiste. Lo primero, noche del viernes. ¿Qué tenés? Del viernes al sábado. Ahí está la clasificación. Y el sábado en la noche, pero madrugada del domingo. De la mañana. Ahora 2 de la mañana, ahí estamos. Noche, 2 de la mañana, ya día 2, será la Pero Carusi, sí. si vimos la carrera a las 4 de la mañana el otro fin de semana, no vamos a
hasta que es a las 2. Aparte, sí, estuvo. Carusi, como te dice, Hay mucho muchas que. veces. Se ha dicho Carusi. Sí. ¿Y vos sabés que en el origen de ese apellido Era Carusi. está Carusi? Mirá. ¿Y por qué yo no lo Eh, sé? Mi apellido. Prepárate, Gonzalo. La historia se dividen en del lugar de donde venís o del oficio que tenías, en la mayoría de los casos. Y los Caruso, en ese lugar, los trabajadores de las minas, de la mina. Por eso. Entonces, y Carusi eran los muchachos jovencitos que trabajaban en las minas. Mirá. Mirá. Los Carusi. ¿Ves? ¿Qué tenemos para saber sobre nuestros apellidos en este día? En la Argentina. ¿Qué te cuento? Esto es y significados. Los apellidos no nacieron para sonar bien, nacieron para ubicar a las personas. De dónde venías, quién eras, a qué te dedicabas o en qué idioma era tu familia, como muchas otras cosas que aparezcan en este video. Los apellidos se pueden clasificar en muchas secciones. Voy a nombrar algunas de ellas: toponimia, patronimia, apellidos religiosos o simbólicos, apellidos de oficio, de apodo o rasgo físico, o apellidos de inmigración e idioma. Lugar y ónoma de nombre del lugar. Son apellidos que indican de dónde viene esa persona. Navarra, Navarra. Gallego, de Galicia. Castro, de un castillo, fortificación. Lombardi, de Lombardía. Romero, el peregrino de Fuentes, de los manantiales. Ríos, lagos, montes, etcétera, de paisajes. Toledo, de ciudades específicas. Algunos se le agregaban un D, eran de tales lugares, del Valle, Fresno, de la Vecchia, de viajaba con esa persona. Después viene la clasificación, los apellidos patronímicos, patro de pater y ónoma de nombre, nombre del o nombre del padre. Son apellidos que quien vos eras hijo o hija. En el español se usa hijo de Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Rodríguez, hijo de Rodrigo, Pérez, de Pedro, Suárez, Sánchez, Domínguez. En otros idiomas aplican otras reglas. Por ejemplo, se le agrega el McDonald, Macintosh. En el irlandés, en el nórdico, el en el armenio, el Yan. El padre se volvía apellido y el apellido se volvía un linaje. También tenemos apellidos religiosos: Cruz, Iglesia, Santos, Santoro, Chiesa en italiano. Y después nos vamos a otro apellido como función social. Y Schmidt eran herreros. Molina y Müller eran molineros. Sastre, Taylor y Schneider eran costureros. Thor, el que cuidaba. Cabrera, el criador de cabras. Vidal, del viñedo. Marino. Apellido de rasgo físico o apodos: moreno, rubio, negro, delgado, flaco, calvo, bravo, manso, fuerte, Legrand. Después tenemos apellidos de inmigración por idioma: Espósito, Abandonado. También venían de ese lugar. Los apellidos vascos: Berría igual Nueva, Aguirre igual Elevado, los Klein, Chico, Gross, Hoffman, administrador rural. Después por país: Romano. En Argentina el apellido es un lugar, un patrón, un oficio, un rasgo del cuerpo, una actitud y una lengua del océano. De apellido escribí ahí abajo y de dónde viene la historia. Vamos, la verdad es que qué bueno. Lleva mucha curiosidad, pero para desglosarlo a eso. Sí. A ver, ya que nos entró a ese, decime cuál es tu, te diré a cuál es de estos rubros pertenece. Ser como toponimia, lugar, porque hasta donde yo sé por mi familia, con doble D, que es un nombre típicamente de la isla de Cerdeña, viene de Polla, que es el lugar donde esa fuente dio el apellido a la gente de ese lugar. Claro, ese sitio. claro. El mío es el tuyo, mío lugar es del mío. Apellido. ¿Por qué? ¿De dónde se originó? Toledo. Los toledanos, que vivían en... Es como si a alguien aquí le decís de apellido. No, por ejemplo, mi compadre, Oviedo. Oviedo eran de España. Algunos no eran el gentilicio. Claro, no. Pero acá está, no sé, Mendoza, por ejemplo, también. Pero claro, ahí está directo. Justo. Directo, claro, Sí, pero... claro. No, podría ser Jorge Mendoza,
no, si querés por un nombre como el mío. La gente me piden, está ese chico, se llama De Carabaza de apellido él, pero ya lo encontrás en las redes. Dice, donde torche la vía, donde el tren, torche vía. Nosotros le decimos Torcivia, pero acá hay alguien que debe saber de su origen. El rubro de los apellidos de los está buenísimo. Herrero, claro. Es que tendríamos que poner a verlo. Pero después me gustó los sufijos. El que dice, le llamaban Rodríguez, Martín. Otros idiomas los tenés. O Brian, o tenés como O'Connell, el hijo de O'Connell. Son ejemplo. Claro. Claro. ¿Qué más dicen? Silva y Gil, ¿cuáles son los significados? ¿Qué significa? Apellido Segovia, de ese lugar. De Segovia. Justamente. Si sos de alguna localidad de por ejemplo. Juana La Rincón. Daniel La Rincón. Claro, el Rincón. ¿Qué sabe su oconome? Parece que el tuyo parece gráfico. Varela es de origen gallego, documentado con fuertes raíces en Santiago de Compostela. El diminutivo que probablemente es un terreno estrecho a una medida de tierra o a un bastón de mando. Andate por la vara. Sí, no. No, porque este barco me corta. Por ejemplo. Mira, ahí está. El figlio parece que es bueno, lindo, interesante. Toledo, no. De Toledo. Oriundo de Toledo. Usado. Vendía autos. Pongo algo, está bueno, está chistín. Cortaban los árboles. ¿Qué dijo un jardinero? Nos veamos cuando. Después tenés de Gonzalo el Pasto y Marcelo. Buah, chiste. Escúchenme, pedirnos porque ya nos vamos. Si tiene algo más para convidarnos. Puedo llevar un poquito de torta para. Nuevo en el aire. Presten atención los que están enganchados y el miércoles retomamos un poquito más profundo y cada uno de deberes y averigüen su familia más que podamos saber sobre nuestros apellidos. A ver, vamos de nuevo con ese material. ¿Dónde vienen los apellidos que usamos? Quédate que te cuento. Etimologías y significados. Para sonar bien, nacieron para explicar a las personas que decían de dónde venías, quién eras, a qué te dedicabas o en qué familia. Como muchos cambian. Obviamente que no quiero ofender el apellido que aparezca en este video. Los pueden clasificar en muchas secciones. Ellas: toponimia, patronímia, apellidos simbólicos, apellidos de oficio, apellidos de apodo o apellidos de idioma. Empezamos con los apellidos técnicos: topos, lugar, y nimia de nombre de que indican de dónde viene esa persona. Ejemplos: Navarra, gallego de Galicia, Castro de un castillo o de una forma, Lombardi de Lombardía, Romero, el peregrino de Roma, de la zona rural, Fuentes, ríos, lagos, paisajes, Toledo, Soria, Sevilla. A algunos se le agregaban un D para decir que eran de tales calle, del Fre, de la Vecchia, de Carabaza. El apellido y el lugar viajaba con esa. Después viene la otra clasificación: patro de pater y nimia de nombre del patrón o nombre del padre. Son apellidos que indican de quién o hija. En el español usa el sufijo ed, hijo de. Martínez, hijo de González, hijo de Gonzalo. Rodrigo, Pérez de Pedro, Álvarez, Suárez. En otros idiomas se aplican otras reglas. Por ejemplo, al escocés se le agrega el mac, macleod,
el irlandés O'Brien, O'Connor. En el nórdico el Son, Anderson. En el armenio se volvía apellido y el apellido se volvía un linaje. Apellidos religiosos, de la Cruz, Iglesias, Santos, Santoro, Chiesa. Vamos a otra categoría que es el apellido como función social. Herrera, Ferraro y Schmidt, Molina y Müller eran molineros. Sastre, Taylor eran costureros. Pastor, el que cuidaba el ganado. Cabrera, el criador de cabras. Vidal, del vino. Profesión del mar. Apellido de rasgo físico, por ejemplo, blanco, moreno, delgado, flaco, calvo, crespo, fuerte, grande, Legrand en francés. Tenemos por inmigración, por rojo, Espósito, niño abandonado, Napoli, que está. Los apellidos vascos, Echeverría, Aguirre, igual, lugar elevado. Los alemanes, Klein, Gross, Hoffmann, administrador rural. Venías, alemán, romano. En Argentina no es solo un patrón, un oficio, un rasgo del cuerpo, una que cruzó el océano. Decime tu apellido, escribe ahí abajo y de dónde viene la historia. Hasta aquí hemos llegado los Varela, Berardinelli, Toledano y Caruso, todos con nuestros apellidos. Soy una Pausini. Como Laura, como Laura, el buen feriado, que lo pasen bien.